O sea que hoy tenemos el tercer debate presidencial a las 9 de la noche, pero tenemos predebate hoy en la mañana y tenemos postdebate, justo terminando el debate en el Canal 5, no se lo puede perder. Agradezco a los representantes de los candidatos que nos acompañan esta mañana en el estudio de Despierta. Jorge Luis Preciado, del equipo de Ricardo Anaya, del PAN. Llegan ustedes bajo fuego con este video que circula en redes sociales, con esta denuncia que hace Ernesto Cordero, acusaciones de lavado de dinero, de malversación de recursos, etcétera, etcétera, contra su candidato Ricardo Anaya. Algo que en el pasado él ya había aceptado que lo había tocado, que lo había distraído de la campaña. ¿Qué contesta? Mira, yo creo que la denuncia de Ernesto Cordero solo confirma lo que ha venido diciendo Ricardo Anaya, que ya hay un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y el candidato de Morena para esta elección. De lo contrario, pues no utilizarían a alguien como Ernesto Cordero, que pues desde hace tiempo se pasó a las filas del PRI, de hecho es presidente del Senado gracias al PRI, y por supuesto el que vaya a la Procuraduría a tratar de engrandecer un video que está prearmado, preactuado y por supuesto con el tinte de que fue a escondidas tratando de enlodar la imagen de Ricardo Anaya, pues nos confirma lo que hemos venido señalando, que ya hay un acuerdo de ofrecer impunidad a cambio de votos. Es claro que donde gobierna el PAN, los que se han ido de ahí han sido sancionados, César Duarte, Javier Duarte, Yarrington, por mencionar solo algunos. Pero quedan muchos pendientes bajo el cobijo de Peña Nieto. Queda el tema de Casablanca, queda el tema del socavón, queda el tema de Odebrecht con Lozoya, quedan muchos temas que Ricardo Anaya ha sido muy claro de que enjuiciaría a Peña Nieto de resultar penalmente responsable. Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, del equipo de José Antonio Meade. En el caso de ustedes, llega bajo la acusación de que hicieron este video, que lo filtraron, que usan al Estado para dañar a Ricardo Anaya y que en el fondo ya hicieron un pacto con López Obrador, un pacto para encubrir la corrupción. ¿Qué contestan? Francamente nos parece pues hasta simpático estas explicaciones de supuestos pactos que no tendríamos por qué hacer. Para aclararle al auditorio, Ernesto Cordero es militante del PAN. No es militante del PRI, por si había alguna confusión. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa en este tercer debate? Pues hacer propuestas. A ver, hay un video, hay información que es pública. Nosotros, como cualquier mexicano, a lo que aspiramos es que se den las explicaciones, se deslinden responsabilidades que tengan que ver con las acusaciones y presuntas imputaciones que tienen que ver con este video. Hasta ahora no lo hemos visto. Hemos visto una evasiva por parte del candidato del Frente de responder a esto que es una evidencia que está a los ojos de todos los mexicanos. Utilizó su posición en el gobierno de Querétaro para pasar información a sus cuates que compraran con condiciones preferenciales terrenos, que se les cambia el uso de suelo y luego con complejas operaciones que yo sería incapaz de explicar, no sé si José Luis puede explicar esas operaciones, se retribuye el dinero a Ricardo Anaya. Que se explique, que se deslinden responsabilidades por parte de las autoridades competentes. Nosotros hoy, tercer debate, propuestas, y una vez más acreditará a José Antonio Meade que nadie conoce el país como él, nadie tiene la visión, la experiencia y el conocimiento para proponer soluciones concretas a los problemas que nos preocupan a los mexicanos. Jesús Cantú, integrante de la estrategia del equipo de la presidencia de Morena. ¿Hay un pacto ya entre Peña Nieto y López Obrador, como lo ha señalado el PAN? No, mira, los únicos que han hablado de pacto son precisamente los del Frente por México. Recordemos, primero lo hizo Jorge Castañeda, estoy hablando de abril, posteriormente lo reitera el propio Anaya cuando va a su comparecencia en Citibanamex, y ayer, nada menos que ayer, lo dijo Diego Fernández de Ceballos nuevamente, que estarían dispuestos a pactar para evitar que llegara Andrés Manuel a la presidencia de la República. No hay ningún pacto, ya lo ha negado el propio candidato, ya lo hemos negado absolutamente todos nosotros. Hay el compromiso de aplicar la ley cuando lleguemos a la presidencia, si el voto popular nos favorece el próximo 1 de julio, y no ha habido ningún acercamiento ni entre ni el presidente ni con ninguna de la gente cercana. Esto es totalmente un acto de desesperación, porque vemos cómo está de titubeante la campaña de Anaya, que un día habla de voto útil, otro día habla de hacer un pacto y otro día dice que nosotros hicimos el pacto. O sea, ante la imposibilidad de crecer, ante la posibilidad de calar en la opinión pública, porque es claro que en toda la campaña, y esto lo dicen todas las encuestas, no han podido subir del mismo porcentaje que tenían al inicio de la campaña. Entonces, ante esto están desesperados y están tratando de construir cualquier tipo de idea que crean que les puede beneficiar. Enrique Torres, coordinador del Bronco, aparece el Bronco, llega al tercer debate estancado en el último lugar, en las encuestas aparece con 3%.
se nota imposible. Mira, yo ya lo hemos dicho varias veces, que esos números, primero son una irrealidad, es una mentira que no hemos sabido interpretar, o la gente, nosotros sí, pero la gente no lo ha sabido interpretar bien. Las encuestas tienen un rechazo de arriba, hay quien dice arriba del 70%, lo que las hace totalmente inútiles para cualquier caso. Pero algo muy importante que también, en ese sentido, yo creo, ya lo he dicho antes, México yo creo que está cansado de tanto enfrentamiento, de tanta división. México lo que quiere y necesita es estar unido, estar en un mismo sentido y, sobre todo, decidir en base a lo que siente, en base a lo que piensa. Y a mí me llama la atención que desde hace varias semanas, más intensamente últimamente, algunos han tratado de convencer a la gente de votar en contra del candidato que le tienen miedo. Y el argumento es que ellos tienen al candidato que le puede ganar aquello que todos le tienen miedo. Y yo, la verdad, me da, no sé qué sentimiento, el pensar, y les hacen pensar, perdóname, que eso es un voto útil. Y quiero decirles, ese no es un voto útil. Votar por miedo es un voto cobarde. Es un voto cobarde, y Dios me libre a mí de vivir en un país donde al presidente lo elijan los cobardes. Debemos de votar. El voto realmente útil es el que vamos a hacer todos el 1 de julio por lo que sentimos, por lo que creemos que es la mejor opción, gane o no gane, porque el votar por una opción, habrá quien piense que el PRI, aunque es el culpable de los grandes problemas de México, a lo mejor se reivindica, se compone, se hace el PAN, que es el socio y su cómplice, a lo mejor también, o que Andrés Manuel con todos los peores del PRI y del PAN también pueden ser el futuro de México, pues que voten por él. Y si piensan que una candidatura independiente, libre de compromisos, es lo mejor, que voten por esa. No votemos por miedo, no seamos o no hagamos la elección recordada por el presidente elegido por los cobardes, que no sea una elección de cobardes. A ver, ahora sí que por alusiones, Jorge Luis Preciado, del lado de Anaya. Yo creo dos cosas. La primera, si Ricardo no le representara un peligro al PRI, a Morena, ¿por qué lo atacan? ¿Por qué montar este show? ¿Por qué utilizar a la Procuraduría? ¿Por qué utilizar a las instituciones en contra de un candidato? Si realmente alguien no te representa ningún peligro en la elección, pues simple y sencillamente lo ignoras. Aquí vemos una andanada de ataques orquestadas por el gobierno, operadas por la Procuraduría General de la República, que además, nosotros lo hemos dicho, si hubiera elementos, pues ya hubiera procedido. El detalle es que solo lo hace el mediático con la intención de desprestigiarlo, por un lado. Pero por otro lado, es claro, hay por lo menos 7 entrevistas de Andrés Manuel López Obrador, donde ante la pregunta directa de que si va a encarcelar a Peña de resultar penalmente responsable, dice que no. Lo dijo con Jorge Ramos, lo dijo lo dijo en Milenio, lo dijo en distintos medios de comunicación. Entonces es claro, e inclusive hay una pregunta donde le dice que si puede hacer las paces con Salinas de Gortari y Peña Nieto, y es claro cuando dice que él no va a enjuiciar al presidente de la República. Quien sí lo ha dicho claramente es Ricardo Anaya, y por supuesto siempre ha aclarado si es penalmente responsable. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? Que como se sienten aludidos y saben lo que tienen debajo de la alfombra, pues por supuesto saben que esto va en serio, porque además hay que decirlo, en los gobiernos que ha ganado Acción Nacional se han enjuiciado a los exgobernadores. Hay por lo menos 4 ejemplos muy claros, incluyendo Quintana Roo, cuyo exgobernador está preso en Panamá. Entonces, como dicen allá en mi pueblo, el que con pan se quema, hasta el bimbo le sopla. Y es claro que si el PAN llega a la presidencia de la República, por supuesto que se van a investigar todos los casos de corrupción en los que Peña tuvo conocimiento, porque él no puede decir que no supo de los 10 millones de dólares que mandó la empresa Odebrecht para su campaña y que recibió Emilio Lozoya. Es clarísimo que el presidente estaba enterado. El presidente no puede decir que no sabía de la casa de 8 millones de dólares que le dieron a su esposa. El presidente no puede ignorar lo que hacía SCT con la licitación del Tren México-Querétaro, y mucho menos la muerte de 2 personas en el socavón provocado por la corrupción y la impunidad del secretario de Comunicaciones y Transportes. A ver, por un lado me parece que todas estas suposiciones sin fundamento es parte de lo que enrarece el ambiente electoral y parte de lo que cansa a los ciudadanos, y por eso hay un tanto desinterés y tanta desconfianza en la política y en los partidos políticos. Creo que es parte de un intento pues desesperado por parte del Frente de buscar distraer la atención de la caída sistemática que traen en las encuestas. A ver, en el PRI
en la coalición que represento, nuestro candidato, todos creemos en las instituciones que hagan su trabajo. No queremos un país donde un presidente, el que sea, pueda definir, mandar, instruir contra quién se ejerce la acción penal, contra quién se realizan investigaciones. Justamente eso revela el hartazgo de la gente, que las instituciones actúen conforme a su responsabilidad y no bajo consigna. Esto nos parece que es una diferencia fundamental entre José Antonio Meade y los otros candidatos que hablan de un voluntarismo para hacer que las instituciones actúen de cierta manera o de otra. De nueva cuenta, Carlos, nosotros nos vamos a enfocar en las propuestas. ¿Cómo vamos a consolidar un país de instituciones, de Estado de Derecho, de sujeción a la ley de todos, incluido el propio presidente, de deslinde de responsabilidades claras cuando así tenga que ser, un país de oportunidades, de cerrar brechas entre regiones, entre géneros, entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada? Creo que la gente está cansada precisamente de esta actitud que vemos en la mesa. Sí, mira, Andrés Manuel ha sido muy claro desde un principio que va a acabar con la corrupción y efectivamente ha planteado con toda claridad que lo va a hacer primero con el ejemplo y desde luego poniendo a funcionar las instituciones, porque si hay un ámbito en el cual se ha avanzado muchísimo en la construcción de instituciones, que lamentablemente no operan, ese es otro problema, es precisamente en el combate a la corrupción. Ahí está el Sistema Nacional Anticorrupción, ya totalmente diseñado, con muchas fallas y aspectos que mejorar sin ninguna duda, pero que de por sí pudiera funcionar. Y para ser muy preciso, porque fue precisamente en tercer grado, y si no estoy equivocado a una pregunta explícita tuya, de Andrés Manuel, fue muy claro: yo dejaré que las instituciones hagan su trabajo, que las instituciones revisen absolutamente todos los contratos, que las instituciones revisen todo lo que se hizo en el gobierno y donde se encuentren irregularidades, sean irregularidades administrativas, sean delitos penales, se proceda totalmente conforme a derecho. Lo que ha sido muy enfático Andrés Manuel es que serán las instituciones las que van a funcionar, y ha sido muy enfático en que lo que se busca es justicia y no venganza por una consigna. Eso es, pero están ahí los planteamientos del combate a la corrupción para dejar ese tema que sin duda es uno de los temas, los dos grandes temas en México en estos momentos son corrupción e inseguridad, y los dos grandes temas viven en México precisamente a partir de los últimos gobiernos, de este alternancia de gobiernos de este PRI y PAN. Rápidamente, dice el PAN, López Obrador no va a perseguir a Enrique Peña Nieto y los actos de corrupción del actual gobierno. ¿Qué responde? No, López Obrador ha sido muy claro que serán las instituciones las que van a determinar si se puede proceder en contra de Enrique Peña Nieto o no. Por él. Cuando ya hay legislación, ya hay legislación y ya ha habido también la legislación esa. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, fiscal general. Lo primero, deja plantearlo, por favor. Lo primero que hay que hacer es la reforma al 102 constitucional. Y en eso hay acuerdo, en que se haga la reforma al 102 constitucional para que efectivamente se pueda garantizar un procedimiento que dé lugar a un fiscal autónomo, no como hoy está. Pero ese es otro asunto. Y obviamente que se siga con la aplicación de toda la ley. Hay otra restricción que es importante también, y en la propia Constitución. La Constitución es muy clara, que al presidente solo se le puede perseguir penalmente por delitos graves del orden común y por traición a la patria. Si cabe dentro de eso, pues se perseguirá. Pero esa restricción es una restricción muy importante que está hoy en la Constitución y habrá que reformarla también, y también es un planteamiento muy claro. Oye, para aclarar una cosa, Carlos, ha sido el gobierno del presidente Peña Nieto quien ha integrado las investigaciones para que se pudiera proceder penalmente y deslindar responsabilidades de algunos gobernadores que han estado señalados en casos de corrupción. Han sido las instituciones del gobierno de México quienes, a través de la cooperación internacional, han hecho posible la extradición de algunos de estos personajes para que se sujeten a la ley y a la justicia mexicana. El PAN presume que solamente sucede en los estados en donde ha ganado el PAN, y pone el caso de Quintana Roo, pues ha sido de la Veracruz, actuación de las instancias federales la que ha hecho posible que se sujeten a proceso estas personas. Sí, pero cuando se toca al presidente nuevamente, mira, pongo el caso concreto, cuando el fiscal en materia de delitos electorales señala que recibe presiones por parte del gobierno para no investigar el caso de Odebrecht y no investigar a Lozoya. ¿Qué sucede? El procurador lo destituye. Así de claro actuó el gobierno de Peña Nieto. Que se investigue. Lo que nosotros hacemos decimos, el señalamiento
de que se utilizó la estafa maestra para desviar recursos de la Sedesol, donde estaba José Antonio Meade, para mandarlos a las universidades y supuestamente contrataran beneficios para la gente con empresas fantasmas, inmediatamente inician los ataques contra Ricardo Anaya. Nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer. Hay que nombrar un fiscal anticorrupción y hay que nombrar un fiscal general. No se vale poner un procurador amigo o a modo como lo plantea Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto es clarísimo que en el caso de Odebrecht concretamente muchos presidentes en Latinoamérica están en la cárcel, muchos funcionarios están en la cárcel. Peña Nieto, por solo este caso, que financiaron su campaña con $10 millones, están las declaraciones de la empresa, debería estar en la cárcel, y eso es lo que ha planteado Ricardo Anaya. A ver, me parece que estar otra vez elucubrando, señalando culpables, dejemos que las instituciones hagan su trabajo. De verdad, el delirio de persecución no le ayuda a nadie. Hay instituciones que hagan su trabajo. Cuando hay responsabilidades, que haya consecuencias. De eso se trata la institucionalidad, la democracia, la gobernabilidad democrática en un país, no de estar inventando cosas por situaciones que aluden a una persecución verdaderamente. Sin ninguna duda, hay que decirlo, lo que ha permitido que se persiga la corrupción ha sido la alternancia. Esto ha sido importante porque también hay algunos casos de exgobernadores panistas que están perseguidos. La alternancia favorece justamente el que se pueda dejar que las instituciones funcionen libremente y el que se puedan encontrar cuáles son las responsabilidades que se pueden fincar. En ese sentido, bueno, también Morena es la verdadera alternancia en estos momentos, porque los otros dos ya han alternado entre sí. Segundo, totalmente de acuerdo en el sentido, solo hay 2 países latinoamericanos donde no se ha perseguido a nadie, a un funcionario público por el caso de Brecht: Venezuela y México. Lamentablemente no son buenos ejemplos, hay que decirlo con toda la claridad también. Pues mira, yo creo que ya, yo no sé los que están viendo, yo me cansa porque esto parece una competencia a ver quién es más corrupto o menos corrupto, quién protege más o menos a los corruptos. Yo creo que, insisto, México quiere ver propuestas. Nosotros esperamos hoy un debate donde otra vez quien pondrá no solo el formato del debate, sino las verdaderas propuestas concretas, concisas, que es el único candidato que realmente ha hecho propuestas claras, concisas en diferentes temas, les gusten o no les gusten a otros, y eso yo creo que es lo que va a suceder hoy en la noche, va a volver a suceder, desgraciadamente los formatos de los debates no han sido los mejores, pues yo creo que va a ser algo similar, ha habido fallas de diferentes tipos que no han hecho lo que la gente espera de los debates. Ojalá y dejemos esta pelea y dejen de dar motivos para estarse peleando entre eso, ¿no? A ver quién robó más o quién robó menos o a quién metieron menos o más a la cárcel. E insistir a la gente que voten y vean la opción que sienten que es la mejor. No se crean del voto útil. El voto útil es el que pones en la urna por tu conciencia, por lo que tú piensas, por lo que tú quieres para tus hijos, no el voto de miedo, no el voto cobarde. Ese es un voto cobarde, no voto útil. Hay que entender la diferencia. El Bronco ha cuestionado en distintos momentos y de manera muy fuerte al INE y a los consejeros del INE. Paralelamente se empieza a construir en algunos sectores de la sociedad un discurso de que puede venir un fraude electoral. ¿Ustedes sienten que puede venir un fraude? Pues mira, nosotros no es que veamos que viene un fraude. El Bronco no lo ha dicho así, dice que él desconfía, y no hay duda que hay un acosamiento del INE hacia su campaña, hay un acosamiento, y te digo porque lo vivimos los que estamos ahí. O sea, en mi casa han ido 5 veces, y a todos los que hemos colaborado de alguna manera están todo el tiempo sobre nosotros, sin duda no hay una actitud parcial. Nos están cuestionando minucias, cuando yo no he oído que cuestionen ni un solo peso de ninguna de las campañas que gastan. Yo no creo que gastando 200, 300, miles de millones de pesos no se equivoquen en nada, porque yo no he visto que digan, oye, hubo una falla aquí. No, nada, todas son acá, y todas son que porque triangulamos, que porque yo saqué de mi negocio para meterle la campaña. Pues ¿de dónde más saco, compadre? Pues de eso vivo. ¿De dónde más quieren que saque dinero si no es de mi negocio? ¿Y de dónde más? Y la mayoría estamos en una situación similar. Sin duda, creemos que la institución existe, hay que respetarla. Ahora, independientemente de lo que pase, que la institución falle o no falle, dígase el INE, dígase el Tribunal Electoral, hay que respetarlo,
El Bronco sin duda va a respetar lo que digan, estén o estén mal, porque no podemos poner en riesgo en México las instituciones que les falta mucho por madurar, ser fuertes, pero que nos han costado tanto esfuerzo, tanto le han costado al país. Algunos de esos comentarios sobre el tema del posible fraude el 1 de julio han salido de Morena. ¿Cuál es la posición? Bueno, nosotros lo que hemos estado denunciando es que ya hay operativos fraudulentos claramente que tienen que ver con este pago por tener copias de credenciales del elector que ha sido denunciado por todos, ni siquiera ha sido denunciado por nosotros, son los medios de comunicación los que los han detectado. También detectamos esta entrega de recursos de los programas sociales con claro contenido, inclusive cómo se está operando con el programa Avanzar Contigo, donde se les hace firmar y llenar toda una encuesta. O sea, aquí hay operativos fraudulentos. ¿Del gobierno y del PRI? No solo del gobierno y del PRI, estamos hablando de todas las instancias de gobierno, porque en general nosotros estamos viendo que esto está sucediendo también en los estados y con programas sociales de los estados que no necesariamente son gobernados por el PRI. Ahora, nosotros confiamos totalmente, primero en las instituciones, y en esto hay que decirlo totalmente, creemos que las instituciones pueden actuar y pueden detenerlo. Segundo, creemos que la ciudadanía ha madurado muchísimo y en este sentido creemos que la ciudadanía hoy no se va a dejar sorprender, hoy no se va a dejar coaccionar por este tipo de acciones, y porque también se ha construido ahora dentro de Morena una estructura que nos permitirá tener una cobertura total de toda la elección y nos permitirá evitar cualquier tipo de intento fraudulento. No creemos que esto vaya a prosperar, pero los operativos ahí están y esos son evidentes. ¿Gana López Obrador o viene un conflicto postelectoral? Yo creo que López Obrador va a ganar, yo creo que al final en las urnas tendremos una constatación de lo que está sucediendo. Claudio Reynoso. Nosotros creemos totalmente en las instituciones electorales, pero sobre todo confiamos en la ciudadanía. Y somos los ciudadanos los que organizamos las elecciones, los que estamos en las casillas y los que últimamente vigilamos que se desarrolle con todo apego a la ley la jornada electoral. Señalan desde Morena que ya empiezan a haber cosas en programas sociales, en compras credenciales. Yo creo que todos los partidos hemos señalado posibles irregularidades ante las instancias jurisdiccionales y se están investigando. Una precisión respecto de la encuesta Avanzar Contigo. Es una encuesta donde preguntas a la gente qué es lo que más necesitarías tú de apoyo de tu gobierno. Hemos utilizado mecanismos distintos pero similares en otras contiendas y se firma un compromiso. Es lo mismo. ¿Tú necesitas agua potable? Bueno, pues simplemente eso nos va a permitir georreferenciar mejor las necesidades que hay en las distintas regiones del país, incluso en las localidades, en los barrios, en las familias, para direccionar mejor los recursos del gobierno cuando ganemos la elección y no perdamos tiempo en hacer ese levantamiento de necesidades. No implica una transacción, no implica una coacción del voto, una compra del voto y no implica una contraprestación por parte del ciudadano. Simplemente da la información. Yo quisiera tener una beca, yo quisiera que se bachee mi calle, incluso cosas que no tienen que ver con el gobierno federal, de tal manera que es simplemente una encuesta que evidencia un compromiso de ejercer el gasto y los recursos públicos con eficiencia direccionados a donde más se necesita. Mira, es claro que esta elección es entre dos, entre el Frente, que encabeza a Ricardo Anaya, y Morena, que ha pactado con el PRI. El PRI va en un lejano tercer lugar, pero obviamente están tratando de salvar por lo menos 10, 12 senadores y 40, 50 diputados federales. Entonces sí han desplegado un programa muy fuerte de Prospera para la compra de voto. Entonces es claro que en acuerdo entre PRI y Morena, pues están buscando salvarle el rostro al PRI, que va a quedar en un lejanísimo tercer lugar, castigado por todos los actos de corrupción y de impunidad por parte del pueblo mexicano, y es claro que el único que les puede medio salvar el tema es o la utilización de recursos públicos para compra de voto o un acuerdo con Morena. De hecho, ya se habla de la posibilidad de que el candidato del PRI en Veracruz apoye a Cuitláhuac para tratar de ganarnos Veracruz de Morena, y por supuesto se habla que el candidato de Morena... ¿Ven un fraude? Y el candidato de Morena en Yucatán apoya al del PRI para tratar de ganarnos Yucatán, porque la realidad es que el PRI en ninguno de los 9 estados encabeza ninguna encuesta para ganar una gobernatura, y en ninguna de los 31 estados, incluyendo el DF, encabeza ninguna elección para el Senado. Entonces es claro que están tratando en este acuerdo de salvar un poquito lo que va a quedar del PRI después de esta elección, y por supuesto Ricardo Anaya está enfrentando ahora sí a Andrés Manuel en comparsa con el PRI, y eso se debe en
todos los ataques que vienen y por supuesto van a intentar rescatar los votos que puedan a través de la compra de votos, a través de Prospera. Tengo los 7 programas que maneja Prospera, los tengo documentados. Vamos a hacer una denuncia en los próximos días de cómo van a operar este fraude electoral. Les agradezco muchísimo que hayan venido a la mesa esta mañana los representantes de los candidatos. Es el predebate a las 9 de la noche, el debate en Canal 5 y después el postdebate. Nos vemos en la noche. Al finalizar el